Vamos entonces a seguir con lo que es buscando a lo perdido, y hemos hablado, pues, repasando, ¿no? Hemos hablado de la oveja perdida, hemos hablado sobre lo que es la moneda perdida, y hoy día vamos a hablar sobre el hijo pródigo, que es el hijo perdido, pero que el padre más adelante lo encuentra. Así que para eso les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Bien, entonces Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Hoy día vamos a ver la primera parte, ¿ok? Porque en sí es un poco amplia esta enseñanza del Señor Jesús, pero hoy día vamos a ver sobre los primeros versículos, y primero Dios, el próximo domingo estaríamos completando. Así que vamos a ver en Lucas 15, versículos del 11 al 24. Y dice así la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tremenda historia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a desmenuzar, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, no quiero pasar en alto también, hoy día tenemos personas que nos visitan, antes que me olvide, tenemos a Micaela y tenemos a Noah, así que le vamos a dar la bienvenida. Y Micaela tuvo la oportunidad de viajar conmigo al Perú, ya ella fue una de las que nos ayudó mucho allá porque ella habla español, así que es una bendición que nos acompañó. Y Noah es el hijo del pastor Tim Badal, así que también nos da gusto pues que hayan venido hoy día, así que bienvenidos, welcome. Muy bien, ahora sí, la historia del hijo pródigo, que tantas veces se ha hablado y tal vez es una de las más famosas de las parábolas, yo diría, tal vez es una de las más famosas. Y saben que uno podría de pronto verlo de diferentes ángulos, ¿ok? La parábola del hijo pródigo. Pero digamos que lo que más sobresale es ver a ese hijo a través de esta historia viniendo hacia su padre y su padre recibiéndolo. De hecho, se han hecho hasta muchas actuaciones, muchos dramas, sketches de cómo esta escena era, ¿no? Que el padre viene y lo abraza y el amor de un padre hacia su hijo, ¿ok? Inclusive gente que tal vez no conoce del Señor le encanta esta parábola porque
ahí ve en ella ese amor una vez más del Padre hacia el Hijo y del Hijo después hacia el Padre. Entonces es una de las parábolas tal vez más famosas y conocidas. Hoy día vamos, para muchos tal vez no va a ser algo nuevo, novedoso, pero vamos a tratar aún con todo, de repente ya conociendo la palabra, de ver cómo Dios me puede hablar a mí de una forma peculiar, de una forma única a mi vida. A lo mejor ya me la sé la historia, pero ¿qué Dios quieres que haya en mí en esta oportunidad, ese despertar en mí para ver las cosas de otro ángulo? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? Cuando uno está con esa disposición de aprender, hermanos, el Señor le va a hablar, aunque uno ya se la sepa la historia de memoria, aunque uno ya se sepa el versículo de memoria, pero ¿saben qué? Es interesante cuando el Espíritu Santo nos muestra las cosas de una perspectiva nueva, porque quiere que aprendamos las cosas de esa manera, porque aún nos falta aprender esa parte. Y quiera Dios que hoy día sea esa oportunidad. Muy bien, entonces vamos a ver, y ya lo hemos leído ahora, que este hijo huye de su padre, ¿verdad? Y vamos a aprender que huir del padre, como lo hemos leído, termina en miseria. Porque si bien es cierto, este muchacho, que posiblemente llega a la mayoría de edad, que posiblemente había cumplido con ciertos requisitos, y por lo que vemos en esta historia, era una familia solvente, una familia más o menos acomodada. El hijo dice: papá, dame mi herencia. Dame mi herencia. La herencia, como ustedes saben, antes y ahora solamente se da pues cuando el papá ya no está en vida, ¿no es cierto? Pero el papá todavía está en vida, pero el hijo, fíjense esa frialdad, fíjense esa forma de decir: papá, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Yo quiero hacer mi vida, quiero disfrutar los placeres, las cosas de este mundo, así que dame lo mío. Y ahí vemos una exigencia de un hijo una rebeldía desafiante, de un hijo que quiere lo suyo y que sí le corresponde, pero pues no es el momento. Hablábamos hoy día hace un rato, esperar el tiempo, nos decía el hermano Octavio. Y nosotros los seres humanos a veces no nos gusta esperar los tiempos, seamos sinceros. Dios está trabajando con nuestras vidas y a veces no nos gusta esperar los tiempos, queremos las cosas ya, queremos las cosas rápidas. Sabemos que tenemos que esperar, pero nuestros pies andan apresurados, nuestras manos andan apresuradas. Y a veces esa es la tendencia del ser humano. Y esa es la tendencia pues de este muchacho. El hijo menor abandonó, dice, al padre. Lo hemos leído. Tal vez, hermanos, porque dejando de lado un poquito la persona de este muchacho, de un joven, pongámonos a pensar en nosotros. Tal vez nosotros a veces somos autosuficientes. ¿Qué significa eso? Que de pronto queremos valernos por sí mismos, que queremos de pronto mostrarle al mundo que yo puedo. O de repente uno lo ha visto eso en alguno de sus muchachos, o lo ha visto en uno mismo, ¿no? Y la verdad de las cosas, cuando ya pasa el tiempo y uno se da cuenta y medita más en las cosas, la realidad de las cosas es que no podemos ir muy lejos si no tenemos la bendición y el cuidado de nuestro Padre. ¿Ok? Aún con todo, podemos ser impulsivos en nuestros deseos y querer solucionar las cosas a nuestra manera. El Señor Jesús presenta esta parábola para que de alguna manera los que están escuchando se identifiquen también con esta historia y puedan ellos pensar: ¿estoy yo siendo de alguna manera ese hijo pródigo? ¿Cuál es mi actitud delante de esta historia?
Entonces vemos ahí, lo hemos leído, que el hijo abandona a su padre, lo deja a su padre. Muchos dicen y han dicho muchas cosas que, bueno, en realidad uno puede hablar y decir, bueno, es que el hijo estaba pensando así, yo tenía esto. Uno podría especular y decir muchas cosas. Pero la realidad es que este hijo abandona a su padre. Se olvida y solamente piensa en sí. Es autosuficiente, egocéntrico, como dice en inglés, selfish, solamente está pensando en sí y quiere lo suyo, a toda costa quiere lo suyo. Y por un lado se olvida a quién le dio de comer, se olvida a quién le dio su educación, se olvida de todo y solamente quiere lo suyo. Va desenfrenadamente hacia la muerte, como el ser humano cuando está sin Dios. El ser humano sin Dios no piensa en iglesia, no piensa en abrir la Biblia, no piensa en dar las gracias a Dios, no piensa en nada, va desenfrenadamente hacia la muerte. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece camino bueno, camino correcto, pero su final es camino de muerte. Si usted le dice a alguien en una entrevista allá afuera, y vamos a suponer que uno habla con las personas generalmente van a pensar que están haciendo bien. Van a pensar de que el objetivo, el llamado que ellos tienen es pues lograr cosas, atesorar cosas, lograr ciertos objetivos como los estudios, como la superación y todo ello. Y en cierta forma pues sí. Pero cuando uno viene al Señor se da cuenta que eso pasa a un segundo o hasta un tercer nivel. Que lo más importante es las cosas de Dios, las cosas espirituales. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y eso es algo que al ser humano por su naturaleza a veces le cuesta. Y esta es la situación de este muchacho. Al final vamos a ver que el hijo menor abrazó pues los placeres del mundo y se dio pues con todo, ¿no? No nos dice ahí. Una vez más, a veces en las actuaciones ponen a un muchacho ahí que se sube a un Ferrari y tiene chicas ahí en todos lados y todo lo demás. Ya lo hacen el hijo pródigo moderno, seguro han visto ustedes en algún video o han escuchado. La cosa es que nos dice la palabra de Dios que se dio a los placeres de este mundo. Pero al darse los placeres, al parecer el muchacho gastó, invirtió aquí, puso aquí, pero invirtió tal vez en los juegos, invirtió tal vez en el casino, y pues sabemos todos que cuando uno va en ese mundo no va a lograr los objetivos de superación, sino todo al contrario, se va a la quiebra. Al final el muchacho se va a la quiebra total por seguir los placeres de este mundo, por seguir obtener lo que a veces, yo creo, hermanos, que todos en algún momento nos podemos identificar. Yo creo que todos en algún momento nos podemos identificar. Tal vez ahora muchos han sido ya salvados, han sido renovados en el Señor, santificados en el Señor, ¿verdad? Redimidos en el Señor, pero yo pienso que en algún momento todos nos podemos identificar con ese hijo pródigo que busca de alguna manera la satisfacción en algo. O de pronto todavía alguien está buscando la satisfacción en otras cosas. No lo sé. Pero busca la satisfacción en algo. Busca la satisfacción en la aceptación. Busca la aceptación en las riquezas. Y cuando hablo de riquezas no estoy hablando que uno tiene que ser súper magnate. Pero simplemente el tener, el obtener. Vayamos a Marcos 10. Capítulo 10, versículos 23 al 31. Marcos 10, por un momento vamos a irnos para allá. Y dice la palabra de Dios en Marcos 10, versículos 23 en adelante. Esta es la historia del joven rico. Pero no lo vamos a ver todo, vamos a ver desde el 23 en adelante. Dice así Jesús. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, fíjense las expresiones, y vamos a tratar de ver en sí hacia dónde está apuntando Jesús. Dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense, en signos de exclamación. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos,
cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjense que Jesús no está explicando, primero les está abriendo el conocimiento, o mejor dicho, el deseo de ¿a qué se está refiriendo con eso? Por eso los signos de exclamación 2 veces. Todavía no les está explicando. E inclusive más allá, y dice en el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Tremendo. Ahora uno lo puede tratar de verlo y decir, bueno, se está refiriendo no solamente a los ricos económicamente, sino a tal o a cual, ¿no es cierto? A veces la gente trata de descifrar de esa manera. Hermanos, el problema no es en sí las riquezas, para hacerlo más fácil, no es la riqueza. El problema es que fácilmente uno se va detrás de las cosas materiales y poco a poco la mente se va enfocando en eso y se va olvidando de lo que Dios ha diseñado, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Vamos a Mateo 5 rápidamente, a ver. Empieza así con las bienaventuranzas, hermanos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego nos da una serie de bienaventuranzas que van a la par, que van a la mano con lo que está hablando de lo que es vivir en el espíritu. Entonces, el Señor quiere que nosotros no nos vayamos detrás de las cosas materiales. Que puedan haber cristianos ricos, podría haberlo, sí, pero es difícil porque a veces uno está más detrás de lo económico, aunque diga, no, yo nunca jamás voy a hacerlo. Como decía una señora una vez, yo quisiera ganar la lotería, decía la señora, porque si yo gano la lotería, le voy a dar a todos los pobres y voy a ayudar a toda la gente que pueda de mi familia, voy a ayudar a todos. Hermanos, suena fácil decirlo a veces así, pero el día que ganes la lotería, las cosas son distintas. Es como aquellas personas que quieren el poder y quieren quedarse en el poder como políticos. Y uno dice, pero ¿en qué momento este hombre que empezó bien, empezó haciendo las cosas bien, cómo se distorsionó a tal punto? Su primer mandato fue muy bueno, el segundo más o menos, pero después cambió la constitución, y esto pasa mucho en los países latinoamericanos, para quedarse en el poder y ya lo arruinó todo, porque si no fue el que se contaminó, sus familias fue lo que lo contaminaron, o los demás fueron los que terminaron mal. ¿Por qué? Porque hay algo misterioso inclusive acerca del poder y acerca de las riquezas que muchas veces a la gente la controla. Por eso dice el Señor que debemos estar contentos con lo que tenemos. Sea poquito o sea mucho, pero que el corazón no nos engañe para querer anhelar y querer más, porque si no, sin darnos cuenta, nos enredamos en un mundo del cual es muy difícil salir. ¿Qué pasó con ese joven rico? Se fue triste. ¿Qué necesito hacer para heredar el reino de los cielos? He hecho todo lo que tengo que hacer. Ve, vende tus riquezas y sígueme.
Este muchacho estaba pensando en eso, ya tenía en su mente lo que iba a hacer. El hijo pródigo ya tenía en su mente, voy a ir a tal lugar, dice que fue a un país extranjero, voy a ir a tal lugar, voy a hacer esto, voy a gozar, y tenía el poder en ese momento, hasta que se acabó sus riquezas, hasta que se acabó todo lo que tenía. Muchacho desobediente. Pero viendo el antes y el después, es algo en lo que tenemos que enfocarnos. Hoy día justo coincidía con un testimonio, ¿verdad? A veces uno comparte lo del antes, pero no tiene que quedarse siempre con el antes, sino también lo que Dios hace, el después, cuando Dios transforma y cambia nuestras vidas. ¿Que el muchacho hizo mal? Claro que hizo mal. Pero llegó un momento de quiebre en su vida. Todo cristiano en un momento dado de su vida tiene que tener un momento de quiebre. Todo cristiano que decide seguir a Jesús tiene que haber un momento que dice, hasta aquí nomás. Y eso sucede cuando leemos ahí mismo en el capítulo 15, vamos a ver lo siguiente. Vamos a estar del 14 en adelante. Dice ahí, y cuando todo lo hubo malgastado, vino, dice, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Estamos pensando que supuestamente este hijo pródigo era judío, porque Jesús hablaba en ese tiempo con gente judía, y los cerdos para la gente de ese entonces era algo inmundo. Tal vez para nosotros no lo sea hoy en día, pero para la gente de ese entonces era algo inmundo. ¿Y qué hizo? Fue a lo más bajo de un oficio para ese entonces, apacentar cerdos. Cuando leemos la palabra de Dios nos dice que David era pastor y vemos muchos ejemplos de diferentes pastores, y hablábamos de la oveja perdida porque en sí ese oficio no estaba mal, y vemos siempre sobre las ovejas, hablamos aquí, pero aquí este hombre no fue a apacentar ovejas, fue a apacentar cerdos, lo más vil, lo más bajo en ese tiempo en cuanto tal vez a un oficio se refiere. ¿Okay? Pero no le quedaba otra. A veces cuando yo escucho testimonios de hermanos, es interesante ver, el Señor me tuvo que llevar a lo más bajo, tuve que pasar por muchas cosas para poder entonces levantar mis ojos al cielo y decirle, Señor, ayúdame. ¿Como quién? Como Nabucodonosor, ¿se acuerdan ese ejemplo? Levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame, Señor, salva, sácame de esta situación. Y así pasó con este joven. Hubo un momento de quiebre, hubo un momento especial de su vida en el cual él tuvo que ir a ser humillado. Una vez compartía en un mensaje, hermanos, la humillación, a nadie le gusta ser humillado, ¿verdad? Creo que no. Pero la humillación delante del Señor es necesaria para entrar en el reino de los cielos. Sígame, porque cuando uno se humilla delante del Señor, uno reconoce que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Y es ahí cuando uno levanta los ojos al cielo y dice, Señor, salva, Señor, ayúdame. Es ahí cuando uno acepta a Jesucristo, porque se da cuenta que no puede por sí misma o por sí mismo. Y es cuando reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y este varón, tal vez teniendo todos los placeres, tal vez teniéndolo todo, pues iba a ser muy difícil poder reconocer su situación.
Yo hablo con mi esposa a veces y hablamos nosotros y decimos, esa persona, wow, ya se le compartió el evangelio y sigue todavía muy, pero muy, no sé, muy puesto en razón, que todo lo sabe, que todo lo tiene, le digo. Pues hay que seguir orando, le digo. Hay que seguir orando por esa persona, porque Dios puede tocar su vida. Pero ¿saben qué? A veces el Señor para tocar la vida tiene que llevarte por la situación más difícil, para que ahí recién uno pues pueda levantar su mirada al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y en las circunstancias en las que se encontraba este varón, ahora sabía que no tenía otra escapatoria, tuvo que ir a lo más difícil que le tocaba en su vida. Y luego dice en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea que finalmente, y clic, como dicen, ¿no es cierto? Se dio cuenta de la situación. Volviendo en sí, ¿qué pasó ahí? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y tomo una buena decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí viene la parte del arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, el Señor hace una cirugía especial en el corazón de este varón. Y él reconoce su necesidad y va y piensa dentro de sí, voy a ir donde mi padre y me voy a poner delante de él. Le voy a decir, Padre, yo ya no puedo. Hazme como uno de ellos, perdóname. Se arrepiente genuinamente dentro ya en su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere también cuando nosotros, hijos pródigos, nos acercamos a Él, que podamos venir con esa entrega, con esa humildad y poder decirle, Señor, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Y podamos acercarnos y podamos expresar de lo más profundo de nuestro corazón cómo nos estamos sintiendo. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. El arrepentimiento lleva al pecador de regreso al Padre. Y los pecadores arrepentidos se dan cuenta de su condición, reconocen dónde es que están. Estamos hablando en estos últimos domingos sobre el arrepentimiento, porque hermanos, es importante. Si no hablamos y obviamos esto y hablamos de la bendición, la bendición no va a llegar mientras no haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que reconoce su situación, arrepentido se da cuenta de su condición, según lo que estamos leyendo, y se atienen a la gracia de Dios en un humilde quebrantamiento. Es decir, se abandona a la voluntad de su Padre. Padre, si quieres hacerme como uno de tus jornaleros, adelante. Lo que sea, haz conmigo, pero haz algo conmigo. Yo no puedo estar fuera de tu presencia. Ya ha quedado demostrado que yo solo no puedo hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, y dejando por un lado este ejemplo, dejando de lado la palabra de Dios sobre nuestra relación hacia nuestro Padre, que es lo fundamental aquí, por un momento vamos a pensar nosotros como padres también, ¿ok? Viéndolo de este ángulo. Usted ama a sus hijos, ¿no es cierto? Y si sus hijos, como decimos en términos así, ¿no?, la riegan y hacen un montón de cosas y a usted inclusive le dicen todo tipo de cosas y se van de la casa y maldicen y todo lo demás, lo hemos dicho la otra vez, siguen siendo sus hijos, ¿verdad que sí? Y el amor de usted como madre o como padre es estar ahí por ellos, independientemente de lo que hagan. No tratar de complacerlo en todo lo que hacen, porque sí hay que decir las cosas como son. Pero usted está siempre lista o siempre listo esperando que su hijo o su hija vuelvan, si ese fuese el caso. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que no hay padre que a veces lo dicen, tal vez, pero no creo que haya un padre que en sí odie a sus hijos.
¿ok? Yo creo que Dios nos ha dado esa naturaleza, y es más, los animalitos inclusive por instinto nos explican, aman a sus cachorros, aman a sus hijos por instinto. Y es importante que también nosotros pongamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial con nuestros hijos. A veces la esposa nos recuerda, ¿no? Pero mira, fíjate, nosotros también cuando éramos muchachos éramos así, y les podamos dar ese chance, le podamos ayudar, podamos caminar con ellos. La manera como el Padre, un rato vamos a ver, caminó con este hijo. Quiero animar a las mamás o a los papás también, porque puede ser que tengamos algún hijo o algún pariente cercano que esté pasando una etapa de rebeldía, ¿ok? Como dicen, no sabemos qué mosquito le picó, a veces dicen, no sabemos qué pasó, pero un momento cambió. Yo no sé, pastor, en qué momento mi hija o mi hijo cambiaron. Todo estaba muy bien, yo le he dado lo mejor, he tratado de ponerle en las mejores escuelas, en las academias que he podido para enseñarle música, enseñarle arte, enseñarle deporte, todo lo que he podido dar, pero no sé en qué momento esta hija o este hijo se me rebelaron. E inclusive algunos padres a veces tienen ese sentimiento de culpabilidad. ¿Qué hice de mal? Y sin dejar la historia principal, como les digo, pero entrando a este tema, yo quisiera animarles a esos padres o a esas madres, no deje de orar por sus hijos, no deje de orar por sus hijos. Usted órele al Señor, póngalo en las manos del Señor, que en algún momento, usted no sabe, le tocan la puerta y piden hablar con usted. No caigamos en el error del padre ofendido o la madre ofendida. Usted abra la puerta. Que ya el perdón divino, eso depende de Dios. Pero nuestra función de padres es darle nuestro amor aquí, en esta tierra. Y poder entonces estar con ellos. Pero eso sí, decirle las cosas como son. Hijo, yo te amo, hija, yo te amo. Quiero que hagas lo mejor en el amor del Señor. Muy bien, entonces, este varón cuando se atienen o se tiene a la gracia de Dios, es humilde en su quebrantamiento. Y luego aquí viene la parte hermosa de este pasaje que dice, el Padre perdona y recibe al pecador arrepentido, versículos del 20 en adelante. Fíjense. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaban lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay algunos comentaristas que piensan que en ese tiempo, cuando un hijo dejaba a su padre en estas condiciones, ya no era digno de venir a la casa y que hasta lo podían apedrear. ¿Ok? Lo podrían apedrear los siervos o las personas que estaban cerca. Y tal vez algunos piensan que esa es la razón por la cual el padre va y corre a su hijo como para decir alto, ¿no? Este es mi hijo, reconocerlo. Porque si el padre en sí no quería reconocerlo, él estaba, digamos, en su potestad de no abrir la puerta o no ir por él. Pero acá la figura no es tanto del hijo, fíjense. Aquí la figura, una vez más, es del padre. Como hablábamos la otra vez, que el Padre está buscando a los perdidos y que hay un gozo en el cielo por cada arrepentido, por cada pecador arrepentido. Y vemos aquí esa figura del Padre y dice, levantándose vino a su Padre y cuando aún estaban lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué? El Padre no quería palabras, el Padre ya sabía por qué había venido el Hijo, era evidente en su rostro. Una enseñanza muy importante también para nuestro tiempo. A veces queremos cuentas, queremos reportes. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Verdad? ¿Por qué no llegaste? ¿Cuánto tiempo te tomó venir?
¿Así responde el papá? No. El papá fue y lo abrazó a su hijo porque él ya sabía lo que había vivido. De hecho, el padre ya sabía lo que iba a pasar, de alguna manera. Y se gozó y se alegró de verlo a su hijo venir a casa. Y ya sabía que estaba arrepentido, porque si no, no hubiera ni siquiera, no se hubiera asomado. Entonces yo me imagino al muchacho todo flaco, todo maltrecho, caminando, ¿verdad?, hacia la casa. Y el padre pues lo ve de lejos, ve su rostro, y en vez de ponerlo en juicio o decirle sus verdades, que razones tenía, va corriendo el anciano, va corriendo el hombre y lo abraza a su hijo. Y lo besa a su hijo. Sin comentarios. Te dije, ¿no es cierto? Yo te dije, ya ves, has vuelto porque tenías que... A veces somos fáciles en decir esas cosas. De ahí se aplica la palabra de Dios que dice, no asperéis a vuestros hijos, no les estés diciendo de más, porque a veces en vez de ayudar le echamos más cosas. Y eso afecta. A veces es simplemente mostrarles nuestro amor, enseñarles el camino, pero no estar repitiendo, porque a veces el repetir... Con esto quiero decir que hay excepciones también al caso, pero en esa modalidad de más que nada dar nuestro amor antes de pedir cuentas. Ya hemos invertido en ellos, ya ellos saben lo que tienen que hacer. Muy bien, el Padre perdona y recibe al pecador arrepentido. El Padre atiende a los pecadores arrepentidos y los afirma. ¿Cómo lo afirma el muchacho? Con un abrazo, con un beso. No hay rencor de por medio. No hay ese yo te dije. A veces algunas palabras hay que decir algunas palabras para animarlo en vez que decir palabras que quedan a veces sobrando en el camino. Y ese es el ejemplo que vemos en nuestro Padre Celestial, hermanos. Y lo hablábamos el domingo pasado. Porque si Él nos agarrara por cada pecado, por cada situación, ¿quién, dígame usted, podría ser salvo? ¿Te acuerdas ese día lo que hiciste? ¿Te acuerdas esto? Bueno, ya van 2 menos 2, ahora más lo que hiciste. No es una matemática. Sí, me explico, hermanos. A veces el ser humano piensa que es un cuadro de matemático que Dios usa según las acciones buenas que hacemos, malas acciones, y que todo ahí se está de alguna manera balanceando. Esa es la figura a veces que se nos ha vendido, que es una matemática espiritual. No. El Señor Jesús murió por tus pecados y todos esos pecados fueron borrados. ¿Sí me explico? Ya no tenemos que preocuparnos porque el Señor dice que ya lo echó al fondo de la mar. Ya no hay por qué preocuparse. Pero ahora sí tenemos que hacer las cosas rectamente al conocer al Señor. Pero no por presión, sino por amor. Muy bien. Y ya culminando, mis hermanos, ese padre dice... celebra a su hijo. Vamos a ver qué dice el hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si confesares con tu boca. Qué importante decir. Ya les dije que el padre sabía lo que había hecho el hijo y por qué venía. Pero aún con todo, es bueno que nuestros labios digan las cosas. No, pastor, es que se supone que Dios ya sabe lo que yo pienso, pero dilo con tu boca. Por eso alabamos a Dios, ¿no es cierto? Expresamos lo que hay con nuestros labios al Señor. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es la misma situación para nosotros, pecadores, cuando venimos a Jesús. No somos dignos. Lo decíamos el otro día, el domingo pasado, en el pasaje de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, no somos dignos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero el Padre le dice, hijo,
le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, el padre simplemente está contento de tener a su hijo. Una vez más, no pide las cuentas. Ahora te voy a deducir de tu herencia, ahora te voy a deducir. No. El padre simplemente hace una gran fiesta. En el mundo de la justicia humana, esto no tiene sentido. En el mundo de la justicia humana esto no tiene sentido. Por eso en el mundo espiritual está esa palabra tan interesante, la gracia, que para los diccionarios les es muy difícil poder explicarla en su totalidad. Pero para el que es creyente la puede entender. Porque en el mundo humano lo que haces se paga. En el mundo humano sabemos que no te voy a celebrar por algo malo que has hecho. Pero aquí el Padre no está celebrándolo por lo malo, sino por el arrepentimiento que hubo en él. En el arrepentimiento que hubo en él. Le voy a comentar un comentario ahí. Había un niño, me acuerdo cuando vivía en Huanta, Perú, yo era el capellán de la escuela, y había un niño que no tenía mamá, no tenía papá, vivía solo. El niño pues la verdad no sabía ni cómo convivir dentro de un salón de clases. Era un niño muy pobre. Creo que un tío lo había tenido ahí, ya lo puso en la escuela para que esté ahí. Y entonces pues el niño tenía muchos problemas con sus otros compañeros porque solamente se arreglaba a golpes las cosas, esa era su escuela. No tenía respeto. Entonces llegó un momento en que no sabían qué hacer con él. Y el niño, para colmo, andaba con la camisa afuera, los zapatos así, todos rotos y todo. Y andaba como un chico pues de esas características. Y le preguntaban y le decían, y él no hablaba. Porque cuando ya se había molestado, él no hablaba. Estaba todo molesto así, ¿no? Todos le hablaban, pero dinos, ¿qué te está pasando? Y el niño estaba serio. Ya mándenlo con el pastor. Lo mandaban allá a la oficina. Y entonces el niño estaba ahí. Entraba a la oficina y estaba ahí. Siéntate, le digo. No quería sentarse, estaba ahí. Ah, mira, le digo, pues acá, en vez de estarle gritando y la forma tradicional de corregir, ¿verdad?, que se nos ha enseñado, que a veces funciona, pero no siempre. ¿Sabes qué? Yo hablaba como que estaba hablando dentro de mí. Creo que tengo un cuaderno de dibujos por aquí. A ver. Sí, acá lo voy a poner, decía, ¿no? Y acá unos colores voy a poner. Y un chocolatito creo que tengo por ahí. Lo voy a poner ahí, ¿no? Y yo como que no estaba hablando con él, ¿no? Entonces yo seguía haciendo mis cosas normal y el niño andaba, y como que el niño comienza a acercarse, ¿no? Comienza a acercarse, ve que yo no le grito ni nada, porque él está esperando gritos, y comienza a pintar. Sí, siéntate, le digo, siéntate y sigue pintando. Yo me sigo haciendo el que estoy haciendo otras cosas. Y le comienza a gustar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño le digo, ya puedes ir a tu clase, le digo, ya pasó. El niño se queda sorprendido, ¿no? Como pensando tal vez dentro de él, y no me va a gritar, no me va a... ¿Qué va a hacer? ¿No es cierto? Sí, ya anda a tu clase. Y llévate esto también, le digo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que para todos funcione ese sistema, pero a veces la gracia es algo así, es como que no tiene sentido. No tiene sentido, pero aún con todo el amor de Dios está ahí, ¿no? Porque a veces Dios ve más allá de lo que de pronto los demás ven. Los demás ven. No, ese hombre es digno de muerte, ese hombre es digno de que no lo vean, que no hablen con él. Pero Dios ve más allá. Y este varón viene al Padre y el Padre celebra la presencia de su Hijo de esa manera. Amados hermanos,
Hoy día es la primera parte, luego vamos a ver qué pasa con el otro hermano. Pero donde queremos aterrizar es que el Señor tiene el control de las cosas y Él es su Padre, como lo hemos venido diciendo, Padre Celestial. Cuando hablamos de Padre Celestial estamos hablando de Padre por excelencia. Padre que le ama a usted y que no mira los detalles de las cosas, los malos humores, los malos impulsos que a veces uno tiene, sino lo ama a usted y lo recibe a usted. Con ese amor y con esa entrega. Pero tenemos que acercarnos a Él. No busquemos en otros detalles, en otras cosas, que al final del tiempo pues quedan sobrando. Solamente su amor.